Te han vendido la idea de que llegar a Marte es el mayor logro de nuestra era. Te muestran simulaciones perfectas, naves brillantes tocando el polvo rojo, astronautas caminando como héroes sobre un desierto congelado y todo el planeta aplaudiendo como si fuera el inicio de una nueva civilización. Pero cuando yo miro esas imágenes no siento admiración ingenua, siento frustración, porque detrás de esa fantasía cuidadosamente construida hay una verdad mucho más incómoda que casi nadie quiere enfrentar. Llegar a Marte no es el verdadero desafío. De hecho, llegar allí es un problema que ya hemos resuelto. No es magia, no es misterio. Es simplemente fuerza bruta aplicada desde la Tierra, donde tenemos toda la infraestructura, toda la tecnología y todo el control. Construimos una máquina gigantesca, la aceleramos, siguiendo trayectorias perfectamente calculables, y la dejamos viajar por el vacío, siguiendo las leyes de la mecánica orbital. Es balística pura. Lo hemos hecho muchas veces con sondas y robots, pero la ilusión empieza cuando la historia parece terminar ahí. Porque el verdadero problema no es llegar, es volver. Ahí es donde la física deja de comportarse como un aliado y se convierte en algo implacable. La mayoría de las personas imagina el regreso desde Marte como algo simple: repostar, encender motores y volver a casa. Como si el viaje fuera simétrico, como si el universo respetara nuestras narrativas. Pero el universo no funciona con lógica humana, funciona con ecuaciones que no negocian. Y esas ecuaciones son despiadadas. Cada gramo de masa en el espacio tiene un precio energético que crece de forma brutal. La idea de despegar desde Marte y regresar a la Tierra no es solo difícil, es un choque directo contra una pared matemática invisible, una barrera hecha de energía, masa y gravedad que no se rompe con voluntad ni con ingenio. Esto no es un problema de creatividad en ingeniería, es una limitación fundamental de la física. Si estás esperando una explicación cómoda, esta no lo es. Pero si realmente quieres entender por qué los viajes espaciales no son como en las películas, entonces tienes que quedarte con esta idea. Para entender por qué regresar desde Marte es tan complicado, primero tienes que borrar todo lo que crees saber sobre el movimiento. Piensa en cómo nos movemos en la Tierra. Un coche empuja el suelo, un avión empuja el aire. Siempre hay algo externo contra lo que apoyarse, pero el espacio no funciona así. El espacio es vacío absoluto, no hay nada que empujar. Y en el vacío existe una regla inquebrantable: si quieres avanzar, tienes que expulsar algo hacia atrás. Esto no es teoría filosófica, es conservación del momento, una de las leyes más fundamentales del universo. Todos los cohetes funcionan así: expulsan masa en una dirección para moverse en la otra. Ese material expulsado es gas caliente generado por la combustión del combustible. Pero aquí empieza la verdadera trampa. Para poder expulsar ese gas necesitas llevar el combustible contigo desde el inicio, y el combustible tiene masa, y esa masa añade peso, y ese peso exige aún más combustible para poder ser levantado, y ese combustible extra necesita todavía más combustible para moverse, y así sucesivamente. Se forma una cascada absurda, una escalada exponencial donde el sistema se devora a sí mismo. Y aquí es donde la realidad se vuelve incómoda. La gravedad no perdona el peso. Cada kilogramo adicional convierte el problema en algo más difícil, más caro y más extremo. Lo que parece un simple viaje de ida y vuelta se transforma en una lucha matemática contra la propia estructura del universo. Y lo peor es que esto no es el final de la historia. Es solo el principio del verdadero problema. Porque cuando empiezas a seguir esa cascada de masa y combustible hasta su conclusión lógica, el resultado deja de ser intuitivo y se vuelve casi absurdo. No estás diseñando un vehículo, estás diseñando un sistema que lucha constantemente contra su propio peso. Cada decisión de ingeniería genera otra carga, y cada carga exige más energía, más combustible, más estructura. Es una espiral que no se detiene. Lo que desde fuera parece un cohete, desde dentro es algo mucho más extraño. Una estructura gigantesca donde la mayor parte no está ahí para viajar, sino simplemente para permitir que lo demás pueda moverse. Y ahora lleva esta idea al lugar más crítico de todos: el regreso desde Marte. Imagina que ya hemos llegado. La misión ha aterrizado. El polvo rojo se ha asentado. Y los astronautas miran un planeta que no ofrece nada de lo que la Tierra da por hecho. No hay estaciones de servicio. No hay infraestructura. No hay soporte industrial esperando. Solo un desierto frío, muerto y silencioso. Y sin embargo tienen que volver. La pregunta inmediata es: ¿de dónde sale el combustible para despegar desde Marte? Porque ese combustible no puede aparecer por arte de magia. Tiene que existir físicamente en algún lugar. Y aquí es donde entra la idea que parece elegante, casi demasiado perfecta. La solución propuesta es
fabricar el combustible allí mismo, en el propio Marte. La idea suena brillante: usar los recursos del planeta rojo, su dióxido de carbono, su hielo, su química natural, para producir el combustible necesario para el regreso. En teoría, reduces la carga inicial. En teoría, eliminas el problema de llevarlo todo desde la Tierra. Pero el universo nunca regala soluciones sin precio. Para hacer eso posible, necesitas una infraestructura completa, no una máquina simple, sino una fábrica entera funcionando en otro planeta. Sistemas de extracción, procesamiento químico, almacenamiento criogénico, automatización total y precisión absoluta, sin intervención humana directa. Y todo eso tiene que ser enviado desde la Tierra. Ahora detente un segundo y mira lo que realmente está ocurriendo. Intentábamos evitar el peso del combustible y terminamos añadiendo el peso de una industria completa. La paradoja no desaparece, solo cambia de forma. Y todavía falta el problema más brutal de todos: la energía. Porque romper moléculas, separar elementos, transformar recursos, todo eso requiere cantidades enormes de energía constante. Y en Marte, la fuente más obvia parece ser el Sol, pero hay un problema. Marte está demasiado lejos. La luz solar es débil, inestable, y además el planeta puede ser cubierto por tormentas de polvo globales que bloquean la energía durante semanas o incluso meses. Entonces el sistema solar deja de ser una solución confiable, y cuando eliminas el Sol, solo queda una opción viable: energía nuclear. Pero eso no simplifica el problema, lo transforma en algo mucho más pesado. Porque ahora no solo estás enviando una misión, estás enviando un reactor nuclear completo, diseñado para sobrevivir, operar y mantener una fábrica en otro planeta. Y cada capa de solución añade más masa, más complejidad, más puntos de fallo. El intento de resolver el problema del regreso empieza a parecer una contradicción en sí misma. Cada solución lo hace más difícil de transportar, más difícil de construir y más difícil de sostener. Y sin embargo, todavía no hemos llegado al punto más crítico, porque todo esto, combustible, fábricas, energía, todavía ignora un factor mucho más frágil: el ser humano. Porque en toda esta ecuación gigante de metal, energía y física extrema, hay un elemento que rompe completamente la lógica: nosotros. No somos carga inerte, no somos maquinaria, somos sistemas biológicos extremadamente delicados, diseñados por la evolución para un entorno muy específico, la Tierra. Y en el momento en que salimos de ese entorno, todo empieza a descomponerse lentamente. En ausencia de gravedad constante, el cuerpo humano deja de recibir las señales para mantenerse fuerte. Los huesos pierden densidad, los músculos se debilitan. El corazón, que ya no necesita bombear contra la gravedad terrestre, comienza a volverse más débil con el tiempo. Es un proceso silencioso, pero constante. El cuerpo empieza a desmontarse porque ya no necesita mantenerse igual. Y eso ya sería suficiente problema, si no existiera algo aún más peligroso: la radiación. En la Tierra estamos protegidos por dos escudos invisibles: la atmósfera y el campo magnético. Pero en el espacio profundo y en Marte, esos escudos desaparecen. Y lo que queda es un entorno atravesado por partículas de alta energía que viajan a velocidades extremas. Estas partículas no golpean como objetos normales, no impactan la superficie, la atraviesan metales, atraviesan estructuras. Y cuando atraviesan el cuerpo humano, rompen directamente la información biológica a nivel celular. No es un daño superficial, es una destrucción interna. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿cómo protegemos a los humanos en ese entorno? La respuesta es simple en teoría, pero devastadora en la práctica: masa. Necesitamos materiales densos, necesitamos escudos, necesitamos agua, polímeros, estructuras gruesas capaces de bloquear la radiación. Pero cada capa de protección añade peso. Y aquí la paradoja se cierra con fuerza. Para sobrevivir necesitas masa, pero para despegar necesitas menos masa. Si haces la nave ligera, la radiación mata a la tripulación. Si haces la nave segura, el peso hace imposible el despegue desde Marte. Es un conflicto directo entre biología y física. Y no hay solución intermedia perfecta. Incluso si ignoramos todo lo anterior y asumimos que la fábrica de combustible funciona, que la energía es estable y que la ingeniería es impecable, todavía queda el problema humano: cuerpos debilitados, sistemas biológicos degradados y una tripulación que no regresa igual que salió. Y en ese punto, la idea de una misión de ida y vuelta deja de parecer una conquista y empieza a parecer un experimento extremo con límites muy poco comprendidos.
porque el universo no se adapta a nuestras expectativas, se mantiene indiferente, y en esa indiferencia, cada intento de simplificar el problema solo revela una capa más profunda de complejidad. Y cuando crees que el problema ya no puede complicarse más, aparece algo que lo vuelve aún más implacable: el aislamiento total del cuerpo humano en el espacio profundo. Porque no se trata solo de gravedad o radiación, se trata de supervivencia continua en un entorno donde absolutamente todo lo que mantiene viva una persona tiene que ser artificial, cerrado y perfectamente controlado. En la Tierra, tú no piensas en respirar, no piensas en el aire, no piensas en la presión atmosférica. Todo eso simplemente está ahí funcionando como un sistema automático global. Pero en una misión a Marte, cada segundo de existencia depende de máquinas que no pueden fallar ni una sola vez. El aire no se encuentra, se produce y se recicla constantemente. El agua no fluye libremente, se recupera, se filtra y se reutiliza en circuitos cerrados. La comida no existe como recurso natural, sino como un sistema logístico comprimido en contenedores limitados. Y cada uno de estos sistemas tiene un precio físico: masa, volumen y complejidad. Cuanto más tiempo dura la misión, más sistemas necesitas. Cuantos más sistemas necesitas, más peso llevas. Cuanto más peso llevas, más difícil es salir de la gravedad terrestre y aún más difícil regresar desde Marte. Es una cadena que se refuerza a sí misma hasta volverse casi absurda. Pero todavía hay un factor que no hemos tocado completamente y que transforma todo este escenario en algo mucho más crítico: la dependencia del tiempo. Porque una misión a Marte no es un viaje corto, no es una excursión de días o semanas, es un compromiso de años. Y en esos años, el cuerpo humano no se detiene, cambia, se debilita, se adapta, pero en la dirección equivocada para regresar a la Tierra. Cada día en el espacio es una pequeña pérdida de densidad ósea. Cada mes es una reducción de capacidad cardiovascular. Cada año es una transformación fisiológica que hace más difícil el regreso. Y mientras eso ocurre, la nave también envejece. Los sistemas fallan lentamente, los materiales sufren estrés térmico, la electrónica se degrada bajo radiación constante. No hay mantenimiento externo, no hay talleres, no hay reemplazos rápidos. Todo tiene que sobrevivir por sí mismo. Y aquí es donde la misión deja de ser un problema de ingeniería y se convierte en un problema de estabilidad absoluta. Porque no solo estás diseñando una nave, estás diseñando un ecosistema cerrado capaz de sostener vida humana en el lugar más hostil que hemos intentado habitar. Y aún así, seguimos sin haber resuelto el problema central: volver a casa. Porque todo lo que hemos añadido para sobrevivir: aire, agua, protección, energía, combustible, hace que el sistema sea cada vez más pesado. Y cuanto más pesado es, más imposible se vuelve levantarlo nuevamente desde la superficie marciana. La paradoja se vuelve casi elegante en su crueldad. Lo que te mantiene vivo es exactamente lo que te impide regresar. Y en ese punto, la ingeniería clásica empieza a mostrar su límite, porque cuando todos los caminos dentro de la física convencional se cierran, los ingenieros empiezan a mirar hacia soluciones más extremas, no porque sean ideales, sino porque son las únicas que no violan directamente las leyes fundamentales del universo. Y ahí es donde entra una idea que rompe completamente la intuición: abandonar la química como fuente de energía. Hasta ahora, toda nuestra tecnología espacial depende de reacciones químicas, combustibles que liberan energía rompiendo enlaces entre átomos. Es eficiente dentro de sus límites, pero esos límites ya están prácticamente alcanzados. No existe un supercombustible escondido esperando ser descubierto. La química tiene un techo físico, una frontera impuesta por la naturaleza misma de los enlaces moleculares, y estamos muy cerca de ese techo. Eso significa que si queremos empujar más masa, más protección, más sistemas de soporte vital, necesitamos otra fuente de energía completamente diferente. Algo más profundo, algo que no dependa de electrones compartidos, sino del núcleo mismo del átomo, la energía nuclear. Aquí la física cambia de escala. En lugar de romper moléculas, se liberan energías atrapadas dentro del núcleo atómico, fuerzas millones de veces más potentes que cualquier reacción química. Esto no es una mejora incremental, es un salto de categoría. Un motor nuclear térmico, por ejemplo, no funciona quemando combustible como un cohete tradicional. Funciona utilizando un reactor de fisión que genera calor extremo, y luego ese calor se usa para expulsar propulsor a velocidades mucho mayores. El resultado es un nivel de eficiencia que supera por completo cualquier sistema químico existente.
Pero incluso esto tiene una implicación inquietante. Para usar esta tecnología, primero tienes que llevar un reactor nuclear completo fuera de la Tierra. Y eso reintroduce el problema original en una forma aún más delicada. Porque ahora no solo estás lanzando combustible, estás lanzando un sistema nuclear activo, extremadamente pesado, extremadamente complejo y potencialmente peligroso si algo falla durante el despegue. La solución técnica existe, pero su implementación vuelve a chocar con la misma barrera, la masa. Y si empujamos esta idea aún más lejos, llegamos a conceptos todavía más extremos, como la propulsión pulsada nuclear, donde explosiones controladas liberan energía en secuencias para generar empuje. Desde el punto de vista de la física, estas ideas no son imposibles. Desde el punto de vista de la ingeniería, son extremadamente difíciles, pero desde el punto de vista humano, son inquietantes. Porque cuanto más poder necesitas para escapar de Marte, más te acercas a tecnologías que se vuelven cada vez más difíciles de controlar, transportar y asegurar. Y aquí es donde todo el problema vuelve a cerrarse sobre sí mismo una vez más. Porque para escapar de Marte necesitas energía extrema. Pero para llevar esa energía a Marte necesitas escapar primero de la Tierra. Y para escapar de la Tierra necesitas una nave más ligera. Pero para sobrevivir necesitas una nave más pesada. Es un bucle sin salida dentro de la lógica de la física clásica. Y en este punto, el problema deja de ser una simple cuestión de tecnología y empieza a aparecer una frontera fundamental de lo que es posible para cuerpos biológicos moviéndose dentro del universo. Y cuando todas estas capas de complejidad se acumulan una sobre otra, la conclusión empieza a tomar una forma incómoda, casi imposible de ignorar, porque ya no estamos hablando solo de motores, ni de combustible, ni siquiera de protección contra la radiación. Estamos hablando de algo mucho más profundo, los límites físicos de un organismo biológico intentando sobrevivir fuera de su entorno natural. En este punto, el problema ya no es simplemente cómo llegar a Marte y volver. El verdadero problema es si un cuerpo humano, tal como existe hoy, puede siquiera existir de forma sostenible en ese contexto extremo sin que todo el sistema se vuelva inestable. Y cada intento de resolverlo introduce una contradicción nueva. Si reduces masa para poder despegar, pierdes protección y la radiación destruye la biología humana. Si aumentas protección para salvar la biología, aumentas masa y vuelves imposible el despegue. Si intentas resolverlo con combustible, la ecuación del cohete convierte el sistema en algo exponencialmente más pesado. Si intentas resolverlo con producción local, necesitas infraestructura industrial completa en otro planeta. Si intentas resolverlo con energía solar, dependes de un entorno inestable y vulnerable a tormentas globales. Y si intentas resolverlo con energía nuclear, introduces complejidad, riesgo y peso aún mayor. Cada solución empuja el sistema hacia otro problema igual o peor. Y así, la paradoja se vuelve completa. No es una barrera única, es una red de límites interconectados que se refuerzan entre sí. Pero quizás el punto más incómodo de todos no es técnico, sino conceptual. Porque en medio de toda esta discusión sobre cohetes, masas y energía, hay una pregunta que cambia completamente la perspectiva. ¿Qué estamos intentando realmente lograr? Si lo miras con frialdad, ya hemos llegado a Marte. No con cuerpos humanos, sino con máquinas. Rovers, sondas, sistemas autónomos que exploran, recopilan datos y envían información a millones de kilómetros de distancia, sin riesgo biológico, sin soporte vital, sin necesidad de retorno físico. Y lo más importante, sin violar ninguna de las limitaciones fundamentales del universo. Estas máquinas no necesitan agua para sobrevivir, no necesitan protección biológica, no sufren radiación de la misma forma, no pierden masa ósea, no requieren ecosistemas cerrados. Simplemente funcionan, y funcionan mejor, más barato y más seguro que cualquier intento de transportar seres humanos a ese entorno hostil. Entonces la pregunta inevitable aparece: si la información ya puede viajar, si la exploración ya es posible sin presencia física humana, ¿por qué seguimos obsesionados con enviar cuerpos frágiles al vacío? La respuesta no es técnica, es humana. Es ego, es narrativa, es la necesidad de convertir el conocimiento en experiencia física, aunque el costo sea desproporcionado frente al beneficio. Pero el universo no responde a narrativas, responde a energía, masa y tiempo. Y cuando se analiza desde esa perspectiva, la conclusión es fría pero clara. La exploración interplanetaria ya es posible, pero no para la biología humana tal como la conocemos. Y aquí es donde la reflexión final se vuelve inevitable. Tal vez el verdadero límite no es el universo.
Tal vez el límite somos nosotros, nuestra biología, nuestra fragilidad, nuestra dependencia de un planeta específico con gravedad exacta, atmósfera protectora y equilibrio térmico perfecto, porque fuera de ese sistema todo se rompe lentamente. Los huesos, los músculos, la mente, la estabilidad física, todo comienza a degradarse en silencio. Y aún así, seguimos mirando hacia el espacio como si fuera un destino natural, pero quizás no lo sea. Quizás el espacio no sea una extensión de nuestro hogar, sino un entorno fundamentalmente incompatible con la forma de vida que hemos desarrollado. Y si eso es cierto, entonces la conclusión no es que hemos fracasado en la ingeniería. La conclusión es que hemos sobreestimado la portabilidad de la vida humana. No estamos diseñados para ser transportados como carga entre planetas. Estamos diseñados para existir aquí. Y todo lo demás, por impresionante que parezca, es un desafío que el universo permite solo dentro de límites extremadamente estrictos. Así que la próxima vez que escuches sobre colonizar Marte, sobre regresar a casa, sobre conquistar otros mundos, recuerda esto: el universo no está esperando ser conquistado. Está simplemente operando bajo reglas que no cambian para adaptarse a nuestros sueños. Y quizá la verdadera inteligencia no sea escapar de nuestro planeta, sino entender por qué, matemáticamente, todavía dependemos de él. Si este análisis te hizo cuestionar lo que creías saber sobre el espacio, la física y nuestro lugar en el universo, suscríbete para más exploraciones profundas donde la ciencia no simplifica la realidad, la revela tal como es.